Yo aún no. Ahora sí. Bueno, es la pregunta 8. Mira, vale. Un grupo de investigadores quiere determinar la concentración de una hormona que regula el sueño. Para ello, exponen a un grupo de ratones a intensidades diferentes de luz y miden la concentración de la hormona producida. Los investigadores tienen la hipótesis de que la concentración de hormona producida por los ratones depende de la oscuridad y por ello disminuirá cuando la intensidad de luz sea mayor. Si la hipótesis de los investigadores es verdadera, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los resultados esperados? Entonces dice cantidad de luz y concentración de la hormona producida. Bueno, la respuesta que me han dado en el chat dice AA. Correcto, ¿verdad? Miren que cuando hay menos luz, la concentración de la hormona es mayor. Entonces es una relación como que inversamente proporcional. A mayor luz, ¿ya? Menor concentración de la hormona. Entonces, esa es, ¿ya? Esa es la opción correcta. ¿Todos los demás están de acuerdo? ¿O listo? ¿Quién más tiene pregunta por compartir? Bueno, ¿quién más? ¿Quién más dijo yo? Yo, profesora, ya comparto.
Segundo. Listo, Ale Santoyo. Listo, lea la pregunta. Los glóbulos rojos pueden regular el flujo de agua a través de su membrana, tal que su volumen se mantiene constante siempre y cuando las condiciones externas de concentración no sobrepasen ciertos límites. La siguiente tabla describe el fenómeno con respecto a la concentración extracelular de sodio. Ahí está la tabla. De acuerdo con esta tabla, podemos suponer que cuando existe una concentración extracelular de Na superior a 900 mililitros, A sale agua de la célula, disminuye su volumen, B entra agua de la célula, el volumen disminuye, sale agua de la célula y el volumen se mantiene constante, y D entra agua a la célula y el volumen se mantiene constante. Listo, ¿cuál opción cogen? La profesora. Exacto. Miren que cuando cuando está en 800 sale agua, ¿verdad? Entonces, si está por encima de 900, pues va a seguir saliendo más agua y disminuye el volumen. Correcta. Correcto. Esto tiene que ver con soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Listo. Otro estudiante por compartir de los que faltan. Si ya todos pasaron y algunos tienen otras, pueden repetir.
Listo. Ahí se ve. Sí, Bueno, 32. A la información genética almacenada en el ADN, que se traduce en una secuencia de aminoácidos y posteriormente en proteínas, se le conoce como código genético. Su presencia en todos los organismos permite afirmar que estos probablemente A. tienen células con membranas internas, B. comparten un antepasado común, C. producen el mismo tipo de proteína o D. se reproducen sexualmente. La C. Esa respuesta de C es para esta pregunta. Recordamos que están preguntando por un proceso de mitosis, no meiosis, así que la C no es. profesora, si no estoy mal, Daniela leyó fue la 32. Sí, profesora, es la 32. Ah, la 32. Entonces, a la información genética almacenada en el ADN que se traduce en una secuencia de aminoácidos y posteriormente en proteínas se le conoce como código genético. Su presencia en todos los organismos permite afirmar que estos probablemente tienen células con membranas internas, comparten un pasado común, producen el mismo tipo de proteínas, se reproducen sexualmente. Ok, estaba viendo, era la... Bueno, otra pregunta. Ya todos a los que están aquí han compartido sus preguntas. No, profe, falto yo. Kenneth. Sí, pero Alex me hace el favor de compartir la pantalla. Ok, Es que estoy en celular. bueno. Leo, ¿cierto? Ya está cargando. Ya, Sí. vale, profe. Y bueno, 54. Las fibras son animales que miden pocos milímetros, viven entre las hojas de algunas algas acuáticas y poseen tentáculos que usan para atrapar pequeñas partículas que constituyen su alimento.
Estos animales se reproducen de manera asexual. Primero se produce una pequeña yema en el cuerpo de la hembra madre que luego va creciendo hasta separarse y ser capaz de alimentarse por su propia cuenta. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa la reproducción de la hembra? Bueno, todos dicen que es la A, correcto, porque dice que le sale aquí una pequeñita yema que luego va creciendo y luego se independiza. Aquí vemos que no hay, o sea, está grande, desprendiéndose de acá. Acá es como si fuera un tipo de reproducción sexual, ¿verdad? Entonces, esa es la correcta. Listo, ¿quién más? Profesora, yo pasé la vez pasada, pero tengo otra pregunta. Por eso, ahora podemos continuar. Si algunos buscaron más de una, presentar nuevamente. Bueno, entonces voy a presentar. Ya se puede ver. Sí. Bueno, es la pregunta 17. Existen sustancias tóxicas que se incorporan en el organismo y que no pueden excretarse. Por ello, se acumulan en los tejidos de seres pluricelulares o en el citoplasma de los organismos unicelulares. Este proceso se denomina bioacumulación. La figura muestra la cadena alimentaria en un pantano y la cifra de residuos de mercurio en partes por millón, acumulada en las especies que la conforman. En el mercurio el mercurio se presenta en bajas concentraciones en los productores y va aumentando su concentración en los diferentes niveles tróficos. ¿Cuál de los siguientes es una explicación a este fenómeno? A. Los consumidores terciarios absorben el mercurio directamente del agua, mientras que los productores lo transforman del medio. B. La población de productores es muy baja para absorber todo el mercurio disponible en el agua. C. Los productores, al absorber grandes cantidades de mercurio, mueren por intoxicación antes de ser consumidos. Y D. Los consumidores ingieren el mercurio acumulado en los tejidos de su presa.
Bueno, entonces la respuesta que vi que estaban dando es que los consumidores ingieren el mercurio acumulado en los tejidos de sus presas y así se van bioacumulando. Eso también se llama bioaumentación, ¿ya? Entonces, cada vez que un animal se alimenta de uno que ya ingirió, pues va aumentando va acumulando y se va aumentando la concentración del tóxico. Listo, otro. Profesora, yo tengo dos preguntas, pero no sé si ya las hicimos en clase, o sea, no recuerdo. Bueno, compártale y ahí salimos de duda. Bueno, entonces dice, observa el ciclo del nitrógeno. Bueno, el ciclo del nitrógeno. ¿Qué pasaría en la naturaleza si faltaran los descomponedores dentro de este ciclo? A. Las plantas aumentarían la absorción del nitrógeno. B. Las plantas tendrían menos nutrientes para crecer. C. Las proteínas no tendrían nitrógeno. Y D. Los seres vivos ya no necesitarían el nitrógeno. Ay, ay. ¿Qué pasa en la naturaleza si faltaran los descomponedores dentro de este ciclo? Listo, ¿qué opción cogen? Esa no la habíamos puesto nunca. Bueno, ¿qué opción cogen? Si no hay descomponedores, las plantas tendrían menos nutrientes para crecer porque no van a poder asimilar, ¿verdad? Los compuestos nitrogenados simples que ellas necesitan para producir sus proteínas. Listo. Hay otra. Tú tenías otra más. Ah, sí, profesora. Esa. Dice, observa la siguiente gráfica. Para eliminar los microorganismos patógenos de la leche se hizo un experimento en el cual se calentó leche a 72 grados centígrados durante 5 y 15 segundos. Con base en la gráfica puede concluirse que A. Los microorganismos mueren instantáneamente. B. Los microorganismos son resistentes al calor. C. Se necesita más de 1 minuto para matar todos los microorganismos. D. La mortalidad de los microorganismos depende del tiempo de calentamiento.
Para eliminar los microorganismos patógenos de la leche se hizo un experimento en el cual se calentó la leche a 72 grados centígrados durante 5 y 15 segundos. Con base en la gráfica puede concluirse que los microorganismos mueren instantáneamente. Muestra la gráfica. Luego, ¿qué más dice? Los microorganismos son resistentes al calor. Se necesitan más de 1 minuto para matar todos los microorganismos. La mortalidad del microorganismo depende del tiempo de calentamiento. ¿Listo? ¿Qué opción cogieron? ¿La D? Profesora, yo escogí la D. La B. La D. La D. Exacto. Entre más se caliente, más mueren los microorganismos. A los 5, a los 10, y entre más duren, pues ya pues no va a haber ningún microorganismo. Ok. Mano alzada, Eduardo Rodríguez. Dice, bueno, ahí está el esquema y dice, de acuerdo con la estrategia empleada en el restaurante y con la representación del estudiante, ¿cuál de los siguientes modelos explica el fenómeno ocurrido? A, una precipitación porque al agregar más agua la sal en exceso se precipita quedando en el fondo de la olla. B, una evaporación porque al agregar más agua y calentar la sopa, el exceso de sal es liberado en forma de vapor. C, un desplazamiento porque al agregar más agua el sodio de la sal desplaza al hidrógeno del agua, mejorando el sabor de la sopa. D, una disolución porque al agregar más agua esta separa los iones de sodio y cloro de la sal de la mesa, aligerando el sabor. A ver, entonces el cloruro de sodio y agua. Entonces le echaron, tengo el cloruro, el cloro, el sodio y el agua. Listo. La D. ¿Ya? Vemos que hubo una reacción de disolución. ¿Ya? Ahí se ve perfectamente cómo el cloruro de sodio se disocia creando el ion cloro y sodio por separados. Entonces, correcta. ¿Tienes más ahí que mostrar? ¿Vas a mostrar otra? Sí, la número 59. Dice, ok. Anda. Un momento. En el páncreas se produce una hormona llamada insulina, la cual permite el ingreso de los azúcares, glucosa, desde el torrente sanguíneo a las células. Esta hormona se produce a partir del gen INS, el cual codifica una proteína llamada proinsulina, que posteriormente se modifica y genera insulina. En la figura se observa este proceso. ¿Qué sucede en un organismo si se elimina el gen INS? A. El páncreas bloquea la producción de insulina, lo cual ocasiona que toda la glucosa entre en las células. B. El páncreas aumenta la producción de proinsulina, lo cual ocasiona un aumento de glucosa en las células. C. El páncreas no produce más insulina, lo cual ocasiona que la glucosa no pueda ingresar en las células.
Y D, el páncreas aumenta la producción de insulina, lo cual ocasiona un aumento en la glucosa en la sangre. El páncreas se produce, ay, se fue. Ahí, el páncreas se produce una hormona de más insulina, la cual permite el ingreso de azúcares desde el torrente sanguíneo a las células. Esta hormona produce a partir del gen el cual codifica una proteína llamada proinsulina. Bueno, cuando se elimina el gen, entonces el páncreas bloquea la producción de insulina, lo cual ocasiona que toda la glucosa entre en las células. El páncreas aumenta la producción de proinsulina, el cual ocasiona un aumento. El páncreas no produce más insulina, lo cual ocasiona que la glucosa no pueda ingresar a las células. El páncreas aumenta la producción de insulina, lo cual ocasiona un aumento de la glucosa en la sangre. ¿Listo? ¿Cuál escogieron? La D. El páncreas aumenta la producción de insulina, lo cual ocasiona un aumento de la glucosa en la sangre. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a aumentar la producción? Todos escogieron la D. No, profesora, eso fue para la pregunta pasada. Ah, ya. Y para esta, a ver, escriban qué escriben. Profesora, aquí entre la O y la C. La A, ¿no? La A. Bueno, te dicen que la dice, el páncreas bloquea la producción de insulina, lo cual ocasiona que toda la glucosa entre en las células. ¿Qué es lo que dice que la insulina hace ahí arriba? Miren que la insulina permite el ingreso. Si no hay insulina, entonces, ¿cómo? Si no hay, Entonces la C. Profesora, el páncreas no produce más insulina, lo cual ocasiona que la glucosa no puede ingresar en las células. Y por eso, entonces, cuando la persona no tiene insulina, como la glucosa no entra a las células, que es donde ella debe ir para generar energía, se queda en la sangre. Y por eso aparece la diabetes, que es una elevada concentración de azúcar en la sangre. La glucosa debe entrar a las células, no quedarse en la sangre. ¿Ya? Cuando se bloquea la entrada, porque no hay insulina, entonces la glucosa se queda en sangre. Y por eso que a las personas diabéticas les inyectan insulina. Bueno, otra pregunta. ¿Hay otra pregunta en ese cuestionario? Profesora, ¿cuál era la C? La C. La 66. La siguiente tabla presenta algunos tipos de reacciones químicas. Tipo de reacción y el ejemplo. Síntesis. 2H2 más O2 igual a 2H2O. Descomposición. 2HGO produce 2HG más O2. Combustión CH4 más O2 da CO2 más H2O.
y sustitución doble 2HI más 2NaOH igual a 2NaI más H2O. La producción de ácido clorhídrico puede llevarse a cabo por medio de la siguiente reacción química. Según lo anterior, ¿qué tipo de reacción ocurre en la producción de el ácido clorhídrico? A, reacción de combustión; B, reacción de síntesis; C, reacción de sustitución doble; D, reacción de descomposición. Bueno, entonces tenemos que el cloruro de sodio con el ácido sulfúrico me produce sulfato de sodio y ácido clorhídrico. Es una reacción de combustión, una reacción de síntesis, una reacción de sustitución. Bueno, es de química. Profesora, la C. Exacto, es una reacción de sustitución doble. Vamos que en el ácido sulfídrico el hidrógeno es reemplazado por el sodio, ¿verdad? Y allá en el cloruro de sodio, la posición del sodio es ocupada por el hidrógeno. Entonces es una reacción de sustitución doble, correcto. Bueno, ¿alguien más tiene cuestionario? ¿Qué pasó? Las pruebas siempre son el 2 de septiembre. Son el 4 y 5, 4 y 5. Ah, anda, ya nada más nos queda, ¿qué? 2 sesiones, la del 24 y la del 31. 24 y 31, que han practicado, han hecho simulacros y eso. ¿Qué les dijeron del simulacro que hicieron? Profesora Gali nos dijo que habíamos mejorado y ya. Ah, pero la gracia es que uno vea en qué son las fallas y eso. Bueno, ellos también nos mandaron como una especie de feedback a cada uno. Y creo que las partes más difíciles fueron física, matemáticas y en algunos casos lectura crítica. Pero están las preguntas, ¿saben las preguntas? ¿O no saben las preguntas? En el feedback no, profesora. Pero sale el margen de error que tuvimos en cada área. Bueno, alguien tiene más preguntas por ahí escondidas? Que quiera compartir o que tenga alguna duda, una pregunta que... Profesora, yo tengo unas del calendario de este año. Se las puedo pasar a un compañero y que él las comparta. Listo, listo.
Edward. Mejor pon el otro que está, creo que está escaneado. Profe. Edward. ¿Qué preguntas? Unas de biología, porque esas son de física. Eduardo. A esa ya la vimos. Esa ya la hicimos, la de la bioaumentación. Esa que está ahí, la figura muestra un proceso que se da en el cuerpo. Inspiración, expiración. Con base en esta información, ¿cuál proceso se describe en la figura? Esa ya la hicimos también. Esa también la hicimos, ¿verdad? Profe. ¿Sí? Esa no la hemos hecho, no recuerdo haber visto esa figurita. ¿Se me escucha bien? De cadenas tróficas ponen siempre, ¿no? Entonces dice, la dirección de la flecha indica sirve de alimento a. De acuerdo con el modelo, si los zorros desaparecen, ¿cómo se podría afectar la red alimentaria del ecosistema? Si los zorros desaparecen. Bueno. Entonces dice, aumentaría la población de búhos por un aumento en la disponibilidad de ratones. Ay, pero no veo bien el ratón de quién es alimento ahí. Entonces, si desaparecen los zorros, dicen que habría aumento en la población de búhos por un aumento en la disponibilidad de ratones. ¿Por qué va a haber aumento? Bueno, desaparecen los... disminuiría la población de conejos al no tener zorros de los cuales alimentarse. Los conejos no se alimentan de los zorros. La otra, pero tiene la respuesta marcada. La tercera que dice, aumentaría las poblaciones de conejo y mirlas al no tener depredadores. Bueno, el conejo es una presa del zorro y la mirla, a ver, también. Disminuiría la población de mirlas. Bueno, es esa. Es esa. Para la próxima sesión, que ya son dos, digamos, ¿en qué temas ustedes creen que necesitarían profundizar? Que ya nos quedaría como dos. En las cuestiones
¿En la qué? Yo creía que la parte de la... O sea, yo creo que la parte de la célula, eso creo que estamos bien, pero creo que sería también bien lo de los ecosistemas, cosas bien de ecología. Sería bueno. Ah, bueno, entonces la próxima clase repasamos ecología, ¿ya? Y vamos a buscar puras preguntas de ecología que ustedes encuentren también, ¿ya? La tarea sería repasar ecología y traer preguntas de ecología, traer suficientes preguntas de, por lo menos que tengamos unas 10, porque siempre veo que meten ecología ahí, de cadenas tróficas o de problemas de contaminación, de esos, meten bastante. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar aquí, voy a pasar la lista, voy a dejar aquí por hoy, porque estoy un poco cansada. Voy a pasar la lista. Barraza. Presente. Verdugo. Presente. Castro. Ok. Díaz. Presente. Fuentes. Presente. Herrera. Herrera Sebastián. No está.